Y se nota que él sí sabe cuando habla de México. Y si nos fijamos en el lugar que México ocupa en el mapa de muchos asuntos de América Latina, nos damos cuenta de la importancia piramidal que México tiene en el temperamento de la América Latina y también en el equilibrio de fuerzas en la América del Norte. No solo por los elogios, sino porque lo que dice es muy coherente, la verdad. El bravucón del norte amenaza a México con una hipotética invasión. Está amenazando al mundo completo con invadir todos los países, cuando en realidad lo que se debate por debajo es los bienes que esos países tienen. Pero no todo está perdido, porque hay personas todavía en el mundo que reconocen la importancia de México. Trump atacó directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum, acusando a México de estar controlado por cárteles y diciendo que el país está mal administrado. Pero para la prensa argentina crítica, ese discurso no es casualidad. Es parte de la presión política contra gobiernos que no se alinean. Estoy 100% de acuerdo, la verdad estoy muy de acuerdo también con el señor. Hola, bienvenidos a un nuevo video, señores. Después de tantos titulares y cosas malinchistas, amarillistas y demás de muchas personas de dicho país que hablan con la che, ¿viste? Ya ustedes saben cuáles son, que se han puesto a hablar de los nopales, de la economía, del fútbol, de las copas del mundo y un montón de adefesios más. Y llegan momentos en los que creemos que se debe perder la fe completamente cuando se trate de recibir palabras de parte de este país, de Sudamérica, hacia México. Pero no todo está perdido, porque hay personas todavía en el mundo que reconocen la importancia de México, tal como el señor que están viendo en pantalla, el cual se ha echado un discurso pleno y se nota que él sí sabe cuando habla de México, no solo por los elogios, sino porque lo que dice es muy coherente, la verdad, y yo estoy seguro que ustedes también lo van a ver así. Además, que él ha hablado con respecto a que México es una potencia y es el muro que frena a Estados Unidos en América del Norte. Sí, algunos dirán, ¿cómo México lo va a frenar? Es imposible, pero recordemos que ahí en el tridente norteamericano geográficamente se encuentran Canadá, al cual Estados Unidos ni le va ni le viene. Los que se encuentran ahí ni le pelean a Estados Unidos, prácticamente son como el hermanito menor de ellos y siguen todo lo que el hermanito mayor le dice. Pero México es el que hace el contrapeso ahí arriba. Así que pues vamos a ver todo lo que tenga que decir el amigo argentino, porque tengo mucha curiosidad. Así que sin más que decir, déjenme subirle un poquito el volumen y ahora sí vamos para allá. Tómenle mucha atención. Su deriva mental en público, el presidente Donald Trump, esta semana, después del ataque a Caracas, la gran obra del dramaturgo isabelino, que entre otras cosas postula que a veces lo que ocurre es el relato de un demente, de un loco. Y que todos metabolizamos esa situación y nos acostumbramos a que la demencia, la locura, la futilidad estén en el poder, tanto en Estados Unidos como en otros lugares del mundo, incluyendo allí a la Argentina. México es un país enorme, si uno lo piensa. Es el 13º país en extensión en el planeta completo. Si vemos el mapa de América del Norte, México pertenece a América del Norte. A veces hay que subrayarlo, aunque es elemental y se aprende en la escuela primaria. Vemos el volumen físico de México, que además es un volumen disminuido a partir de la guerra que a mediados del siglo XIX hizo que Estados Unidos se quedara con una parte importante de aquel territorio. En la era de la conquista española, aquello que luego fue México, eran muchísimo más grandes. Estados del sur de Estados Unidos, entre ellos Texas completos, una gran parte de lo que es California, etcétera, pertenecía a México país. Hubo una guerra. Estados Unidos anexó después de la guerra territorios mexicanos. La realidad poblacional de México es que viven hoy en México, en enero de 2026, casi 140 millones de personas, 139 millones de personas exactamente. Y dicen las estadísticas que en Estados Unidos viven otros 40 millones de mexicanos. Muchos de ellos son mexicanos que traspasaron la frontera recientemente, 4 millones de personas. Pero muchísimos ya quedaron ahí. Y eso es bueno que él lo traiga a colación y que lo explique, porque hay gente ignorante que cree que esos 40 millones de mexicanos han ido hacia Estados Unidos, que han saltado el muro. Pero si ya esos estados que pertenecían a México a día de hoy pertenecen a Estados Unidos, y Estados Unidos adueñándose de ese territorio pone el muro más abajito, dice para decir que eso también siempre ha sido de Estados Unidos, entonces la gente ignorante de esta parte cree que esos estados que le pertenecían a México, ahí han vivido siempre puros gringos, puros estadounidenses, sin conocer, por eso digo la ignorancia, sin conocer que ahí ya habían mexicanos. Por ende, a día de hoy se han multiplicado, y además que estamos hablando de que si uno busca las estadísticas de la migración de mexicanos hacia Estados Unidos, solo han habido 10, casi 11 millones y piquito, nada más. El resto de los 30 y pico, de los 40 y pico para completar
completar casi los 50 millones que viven en Estados Unidos, son 40 que prácticamente son oriundos de esas tierras y de otros sectores de ahí de Estados Unidos. Por ende, no es que esos 40 y pico, 50 millones de mexicanos que radican allá, es que todos han ido para allá, no, es que ya habían ahí y ahí han crecido, y por eso hay muchos que pues tienen raíces mexicanas. Ustedes lo ven, ¿y de dónde eres? Yo nací en Estados Unidos. ¿Y tus padres? Mis padres son estadounidenses. ¿Cómo explicas que son estadounidenses si en realidad no tienen rasgos estadounidenses? Bueno, es que son mexicanos que se quedaron en este lado antes de haber habido lo del robo de las tierras de Estados Unidos, y por ende es que me encanta muchísimo como lo está explicando él, porque prácticamente deja un paneo para que aquellas personas que vayan a meterse, que no conozcan de la historia, pues les quede en realidad bastante claro, ¿no? Personas y que viven sin papeles en Estados Unidos, es decir, sin legalidad, sin visa alguna, y el resto son hijos de mexicanos de primera generación o mexicanos que cruzaron hace mucho tiempo y ya son ciudadanos estadounidenses. Es decir, el 10% de la población total de los Estados Unidos, 400 millones, 40 millones son mexicanos. Es decir, que México son 140 millones en territorio y 40 del lado estadounidense, 180 millones de personas. La economía de México es la 10ª economía del mundo en este momento. Tiene un empuje brutal. Y con la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien tan despectivamente se refirió el presidente Donald Trump, lo que ha experimentado México es una variación de las cifras permanentes de pobreza, que son altísimas. De esos 140 millones de personas que viven en México, casi 40 millones de personas, según la estadística, pertenecen a los pobres, los que no varían su situación independientemente de la situación económica del resto. Pero si nos fijamos en los otros 100 millones de mexicanos, muchos de ellos pertenecen a clases altas, clases medias muy acomodadas, muchos de ellos, es una cantidad enorme, motorizan la economía del país. Y es que les digo algo también, o sea, algo que a veces la mayoría no ve. La gente solo se basa en las cifras. En México hay un porcentaje de tantos millones de pobres, hay 40 millones, hay 60 millones, etcétera, etcétera. O sea, la gente se basa en eso. Y yo tengo amigos que son de Baja California, de Tijuana, otros son de Celaya, Guanajuato, otros son de Uruapan, de Michoacán, otros son de Jalapa, de Veracruz, y así de diferentes lugares, pueblos súper pequeños también. Y sin embargo, yo les pregunto a ellos, les digo, si tú tuvieras que ubicarte en una clase social ahí en México, ¿en dónde te ubicarías? ¿Te ubicarías en la clase baja? ¿Te ubicarías en la pobreza extrema? ¿En la clase medio baja? ¿En la clase media? ¿En la clase medio alta, medio baja o arriba? ¿Dónde? Ya me dicen, no, pues yo estoy en el subterráneo. Digo, ¿cómo en el subterráneo? O sea, ¿qué? Lo estás diciendo de broma, ¿verdad? Me dicen, no, yo estoy bajísimo, o sea, que yo no califico en ninguna de esas. Y luego de eso, me manda fotos de que anda paseando por Cancún, de que anda paseando por Zihuatanejo, de que anda por Huatulco, de que anda por la Ribera Maya, de que anda por Colima, de que anda por Manzanillo, de que anda... Y yo digo, o sea, a ver, tú me estás amagando. No, en realidad yo tengo un salario bajo. Digo, pero ¿cómo le haces? O sea, acá la persona que tiene un salario bajo, se va una vez al año de paseo. Y eso porque hace tour, porque se va en un carro con un montón de gente que le pagan a alguien para que los lleve al mar, que los lleve a la playa, o los lleve a la sierra o a algún lugar en específico, y de ahí otra vez regresan el mismo día. Pero ellos se van. Y no, es que tuve que costear el hotel y el hotel me costó... Yo le digo, pero ¿cómo es posible? Tú has de ser clase media, tú has de ser de tata. Y me dicen, no. Entonces, a nivel de ingreso y a nivel de estatus socioeconómico, en México es muy variante en comparación con otros países de Sudamérica. Como les digo, acá es complicadísimo, es diferente. Claro que en la tasa se ve, no, los mexicanos están bajísimos, pero yo la mayoría de amigos que me dicen, no, yo tengo un salario básico, mi esposa tiene un salario básico y trabajamos entre los dos y todo, tienen 2 carritos. No, yo no tengo un carro, pero tengo una moto. Digo, no, ¿y cómo así? El mes pasado estuve en Irlanda. ¿Qué? O sea, ¿cómo? Tú preguntas a un ecuatoriano cuánto gana al mes o algo y le preguntas, ¿y si ha cruzado, ha llegado a Perú? Porque está en la frontera. O sea, y no es que no hay. Aquí en mi pueblo, claro, hay gente que se ha ido a Miami, que se ha ido a España, que se va de paseo a Francia. Sí los hay, pero son ciertas personas contadas. En cambio, ya el que me dice que por ahí medio le rebusca, que por ahí medio le alcanza, que no sé qué, no sé cuánto, se ha ido de viaje a un tongo de países. Y ellos constan en esa tasa de los 40 millones de personas pobres. Y no sé, entonces es algo bastante de estudiar, la verdad, porque si lo tiramos así nomás, los haters lo toman con México, todos son pobres y allá las casas son así, no sé cuánto. Sí, pero hay unas casas que aparentemente son bastante, que no tienen nada, y carga un televisor de 60 pulgadas. No, que en esta casa no sé qué, no sé cuánto, que aquí somos pobres y esto y no sé qué y no sé cuánto. Y luego te suben una foto subido en el Reforma. ¿Cómo? O sea, yo no he subido a los hoteles más pelucones, ni me he metido en los hoteles más pelucones de aquí, pero ellos, ¿cómo lo hacen? Por eso les digo que es estudiar, y la verdad que es increíble. Si ustedes pueden, explíquenmelo. Y si yo les preguntara a ustedes en qué rango de posición socioeconómica
socioeconómica se sitúan, por favor déjenme en la parte, pero honestamente, o sea, no van a salir, no, yo estoy en el subterráneo, soy el más pobre, pero me fui de viaje a, no sé, a San Petersburgo, me fui de viaje a no sé dónde, anduve de paseo el año pasado por tal y tal lugar. Pero coméntenme ahí, en qué rango se sitúan y cuáles son los lugares más lejos de su casa hacia donde han llegado. No van a salir con el chiste a la tienda de la esquina. Entonces ya los conozco, pero bueno, dejen sus opiniones ahí. Y si nos fijamos en el lugar que México ocupa en el mapa de muchos asuntos de América Latina, incluyendo que fue el país que recibió exiliados a montones en las eras de las dictaduras, muchos argentinos, los Argenmex, nos damos cuenta de la importancia piramidal que México tiene. En el temperamento de la América Latina, se trata de un país de la América Latina, y también en el equilibrio de fuerzas en la América del Norte, cuyo macho cabrío, Estados Unidos, presume que es el dueño del patio entero del continente. A México hay que explicarlo para entender la dimensión de lo que está ocurriendo hoy en el mundo cuando el bravucón del norte amenaza a México con una hipotética invasión. Está amenazando al mundo completo con invadir todos los países cuyos presidentes no le gusten o cuya política no le gusta, cuando en realidad lo que se debate por debajo es los bienes que esos países tienen. Si Argentina fuera gobernada por el kirchnerismo, por darles un ejemplo, bien... Y es sorprendente también que a los mexicanos le dicen eso. O sea, yo ahorita veo que la Unión Europea está asustada. O sea, los miembros de la OTAN están asustados con Donald Trump. Tienen miedo, ya han firmado pactos. ¿Qué vamos a hacer para frenarlo? Si quieren meter en Groenlandia, después nos tocará a nosotros. No respeta los tratados, es compulsivo. ¿Y ahora qué hacemos? Y andan, corre y corre para allí y para acá, cruzándose, dando vueltas, agarrando aviones para todos lados para ver qué pueden hacer. Tú le dices a un mexicano, le dices a un mexicano, Donald Trump se quiere meter, y los mexicanos son aviéntate, gringo. O sea, como, no sé, ya ve el naranja, donde ponga un pie, lo voy a mandar a chingar a su... O sea, ¿dónde está el miedo? O sea, no tienen miedo, es verdad. O sea, los mexicanos saben que Estados Unidos, Donald Trump es bravucón, pero como dicen los mexicanos, les vale gorro. O sea, no les da miedo. Entonces, eso no pasa en el resto de países. Es como si México tuviera tomado el pulso de Estados Unidos. Ya saben, y no les temen. No le temen en comparación con otros países. Ojo, pues yo acá como continental, pues que digo que le tengo miedo a Estados Unidos, no, pero tengo un presidente que obviamente se le arrodilla a Estados Unidos. Por ende, yo sí tendría que tener un poquito de temor, porque aunque bueno, no depende tampoco del gobierno, depende de la actitud. Pero si tienes un gobierno entreguista, obviamente que va a haber temor porque tienes a tu familia metida y pueden hacer lo que les dé la gana en el país. O sea que entiendo perfectamente, pero es un tema amplio, ¿no? Se preocupó Estados Unidos por seguir el caso de Cristina Fernández de Kirchner y ponerla en la cárcel y que no pudiera presentarse a elecciones. Bien está Estados Unidos detrás de esta otra operación que no se lee en la Argentina como tal. Vendrían por el gobierno acusando de cualquier cosa a sus responsables porque quieren el litio y quieren el agua, entre muchas otras cosas que quieren. En el caso de México, la industria automotriz mexicana es tan potente que está superando a la de Estados Unidos y es un secreto a voces en todo el mundo. Y muchas veces algunas celebridades mexicanas que viven en Estados Unidos, como Salma Hayek, a la hora de ir a un programa de televisión y a la hora de que le pregunten en televisión por los súper estereotipos respecto a México, es un país con muchos estereotipos, monte en cola y empiece a explicar en público, pero ustedes saben de qué hablan cuando hablan de México. La idea de pobre México tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos, convertida en una canción. Hay que decir que el expresidente de izquierda, Andrés Manuel López Obrador... El periodista asegura que cuando Trump habla de invadir, sancionar o presionar a México, no es solo contra México. Es una advertencia para cualquier país que no se someta a Washington. Porque el mensaje es claro: si no me obedeces, te destruyo. Y según Polimeni, debajo de todo ese discurso de democracia y seguridad, lo que realmente buscan son los recursos: litio, agua, petróleo, industria, negocio puro y duro. Otro punto que resalta el periodista es brutal. México ya es la 10ª economía del mundo y su industria automotriz compite directamente con la de Estados Unidos. Muchas marcas fabrican más en México que en territorio estadounidense. Eso no se dice mucho en la televisión, pero en los mercados sí se sabe. Y cuando un país empieza a crecer demasiado, automáticamente se vuelve incómodo para el imperio. Trump atacó directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum, acusando a México de estar controlado por cárteles y diciendo que el país está mal administrado. Pero para la prensa argentina crítica, ese discurso no es casualidad. Es parte de la presión política contra gobiernos que no se alinean. Es verdad, señor. Estoy 100% de acuerdo. La verdad, estoy muy de acuerdo también con el señor. Completamente de acuerdo con el señor. Me parece que es muy coherente, tiene toda la razón. Aquí es donde ya entran ustedes. ¿Ustedes qué opinan con respecto a las palabras que él dijo? Vayan dejándome las respuestas a las preguntas que le dejé durante el video, que me voy a dar cuenta de quiénes estuvieron atentos y quiénes no, si es que me responden la pregunta. Ahora sí, habiendo dicho todo eso y sin más que decir, con nosotros será hasta un próximo video. Hola, hola. Soy Gabriel. Jansenito.
Y así reaccionamos.